Buenos días, tardes o noches, según corresponda. En este video vamos a estar resolviendo algunas derivadas parciales de campos escalares, como por ejemplo f de x igual a 3x cuadrado menos y al cuadrado, o un cociente, digamos, de expresiones, ¿no? Arriba tenemos una expresión polinómica, abajo también, y tenemos un cociente. O también alguna expresión de este estilo. Pero bueno, antes de empezar a aplicar derivadas, vamos a recordar un poco la definición formal. Cuando estábamos trabajando en funciones escalares de R a R, teníamos que la derivada en un punto x0 particular era el límite de x teniendo a ese punto y va a ser el límite del cociente entre la función menos la función evaluada en el punto con x menos el punto, ¿no? Bueno, esta definición del límite la podíamos ampliar y llevar a una función de dos variables, a un campo escalar. Y lo primero que nos encontramos es que como ahora la función dependía de dos variables, tanto de x como de y, íbamos a poder sacar en principio derivadas según x o según y, por eso son parciales. Y bueno, la definición, fíjense que es muy parecida. Tenemos la función evaluada en x, pero como vamos a estar derivando, en función de la variable x, podemos directamente a la y reemplazarla por el valor del punto que estamos investigando, por este y0. Y después abajo vamos a tener x menos el x0 de ese punto. Ahora esta fórmula con un ejemplo va a ser más clara. También podríamos expresar cada derivada parcial con una fórmula de límite que tenía en cuenta el incremental de x, la diferencia que había entre este punto sub 0, se le sumaba un pequeño incremental que representábamos con el triangulito x, y se podía armar una definición también equivalente a la anterior. Entonces, antes de estar buscando derivadas parciales por métodos, por tablas y por demás, vamos a aplicar la definición para buscar lo que sería la derivada de esta campo escalar 1 sobre x más y en el punto 1, 1. Entonces lo primero que vamos a hacer es aplicar la definición. Vamos a decir entonces que el límite, vamos a empezar a calcular la derivada en x. Entonces vamos a decir que el límite de x tendiendo a 1, ¿no? En este caso evaluando lo que sería x0, fíjense de la fórmula, este punto x0 y 0 en este ejemplo nuestro va a ser 1 y 1. Entonces vamos a hacer tender esta expresión a 1 y vamos a tener la función evaluada en x y en y sub 0, que en este caso va a ser 1, menos la función evaluada en el punto 1, 1. Y abajo vamos a tener x menos x sub 0, que es 1. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar. Vamos a reemplazar en la función x y 1. Nos va a quedar 1 sobre x más y era, entonces en este caso va a quedar x más 1, menos la función evaluada en el punto 1, 1. Si la especializamos en el punto 1, 1, nos va a quedar 1 sobre 1 más 1, 1 medio. Y abajo, x menos 1. Bien, vamos a continuar. Vamos a tener el límite de x tendiendo a 1. Bien, ¿qué nos va a quedar? En la parte de arriba vamos a realizar la resta entre estas dos fracciones, tomando un factor común que sea 2 por x más 1. Denominador común, entonces ahora 2x más 1 dividido x más 1 va a quedar 2 por 1, 2. Y después 2 por x más 1 dividido 2x más 1 por 1, 1. Entonces nos queda menos x más 1. Cuidado con el signo menos que luego modificará lo que tenemos adentro. Bien, y fíjense que ahora en un repaso vamos a resolver esta división por 0 que nos está quedando. Entonces vamos a tener abajo x menos 1. Y fíjense, en este caso vamos a tener arriba 2 menos x
menos 1, porque el menos va a afectar a los dos términos y le va a cambiar el signo a ambos. Y abajo vamos a tener 2 veces x más 1. Cuando resolvemos, vamos a tener 2 menos 1, 1. Me va a quedar menos x más 1. Ahora, menos x más 1 lo podemos escribir de la siguiente forma, que es equivalente. Tenemos x menos 1. Acá tenemos 2x más 1. Y vamos a tener arriba entonces lo siguiente. Decíamos que teníamos menos x más 1. Vamos a escribir menos x menos 1, que va a ser equivalente a menos x más 1. De esta manera, recordando las reglas de la simplificación en las fracciones, vamos a tener que este término se va a poder simplificar con este, y lo que nos va a quedar finalmente es un límite que ya podemos resolver, que va a ser el límite de x tendiendo a 1, de arriba nos va a quedar 1, y después abajo nos va a quedar 2x más 1. Cuando esto x tienda a 1, tendremos 1 más 1, 2, por 2, 4, es decir, que este límite tiende a un cuarto, lo que significa que la derivada parcial según la variable x en el punto 1, 1 es un cuarto, que después tiene su interpretación como la pendiente de la recta tangente a esa superficie, ¿no? Recordando que en 3 dimensiones, ¿no? En R3 nosotros vamos a tener alguna superficie evaluada en algún punto y tendremos las derivadas parciales serán rectas que serán paralelas al eje y cuando estemos derivando en relación al eje y paralelas a el eje x. Bueno, y dejo para que piensen la derivada parcial en y que se va a aplicar usando esta misma fórmula así tal cual. Pero bueno, ahora una vez que vimos cómo resolver una derivada por definición, por supuesto esta definición a veces es un poco engorrosa, puede traernos distintos tipos de problemas, por lo cual vamos a derivar usando distintos pasos, métodos que ya conocen de sus cursos previos de cálculo. Entonces vamos a utilizar lo mismo que usábamos, los mismos pasos para resolver derivadas en funciones escalares de RR, y en este caso vamos a empezar. Vamos a decir que la derivada de la función según la variable x, que esto también es equivalente a la expresión z derivada en x, que también es equivalente a la expresión la derivada de f en relación al diferencial de f a el de x. Todo esto equivalente. Y vamos a tomar entonces a la y como una constante. En este caso tenemos una función adentro de otra. Entonces lo que vamos a hacer es la regla de la cadena. Derivamos la función que está por afuera, que sería la que está elevando el cuadrado al paréntesis. El 2 baja, nos queda lo que está dentro del paréntesis, 3x al cuadrado menos y. Así tal cual, multiplicado por la derivada de lo de adentro. Entonces lo de adentro al derivarlo, como estamos derivando en relación a x, 3x al cuadrado lo derivamos, me va a quedar 6x. Y cuando derivemos y, tenemos que pensar que y es una constante. Entonces la derivada de una constante es 0, por lo cual vamos a tener que la derivada parcial según la variable x es esta. De igual manera podemos pensar la derivada en relación a y. De vuelta el cuadrado afecta a ambas variables, o sea que tenemos que empezar de la misma manera. Bajamos el 2, 3x cuadrado menos y. Y ahora vamos a multiplicarlo por la derivada de lo que hay dentro del paréntesis. En este caso vamos a tener menos 1, ya que 3x cuadrado todo lo consideramos una constante, por lo cual nos queda menos 1. Y bueno, se puede reescribir como menos 2, 3x al cuadrado menos y. Bien. Perfecto. Entonces vamos a pensar alguna diferente. Por ejemplo, en este caso un cociente. Vamos a recordar la fórmula al derivar cocientes, que hacíamos la derivada de lo que estaba arriba en el numerador, multiplicado por la segunda, lo que está en el denominador sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, todo dividido la segunda al cuadrado.
Entonces esto, si lo pensamos en relación a x, vamos a derivarlo en función a x, nos va a terminar quedando el siguiente cociente. Bien, pensamos la parte de arriba, derivada en función de x. Entonces nos va a quedar 4x y menos 4y. Si pensamos que la y es una constante y la juntamos con el 4, tendríamos menos 4yx. Entonces al derivar la x me da 1. 1 por menos 4y, menos 4y. Fíjense que la y se multiplica con el 1 que se había convertido la x, entonces nos queda menos 4y. Esto lo multiplicamos por la segunda, la que está abajo sin derivar. A esto le vamos a restar la primera sin derivar, 12x cuadrado menos 4xy. Y a esto lo vamos a multiplicar por la segunda derivada en función de x, que va a ser y. Ya que x se convierte en 1 y es una constante, esto es como que sea 3x derivada que me quedaba 3, o 2 tercios de x derivada que me quedaba 2 tercios. Bueno, en este caso es xy, entonces la derivada va a ser y. Y abajo nos queda la segunda al cuadrado. Bueno, seguramente se van a hacer algunos pasos para escribirlo de alguna otra forma. Se puede sacar en esta parte de por acá de factor común a la x, que están los dos términos para afuera, como un último paso final. Pero más o menos se entiende la idea. Y si quisiéramos derivarla en función de y, vamos a hacer algo análogo, pero vamos a estar pensando siempre en y. Fíjense, en este caso hacemos la primera derivada, la primera parte es una constante, entonces de la primera parte, de la parte de arriba, lo que nos va a quedar es el segundo término y nos va a quedar menos 4x, ya que al derivar y me da 1 y vamos a multiplicarlo por la segunda sin derivar, vamos a restarle, este menos, grandote, la primera sin derivar, por la segunda derivada, que en este caso, como es en función de y, va a quedar x. Y abajo nos va a quedar lo mismo. Muy bien, de vuelta aquí se podría sacar una x para afuera, ¿no? Como factor común, pero eso que es solamente como para armarlo y acomodarlo un poco mejor. De hecho, al sacar la x de factor común, lo que van a ver, en este caso, en el caso de la derivada en función de x, también pueden hacer algunos pasos para acomodar la expresión. Nos va a terminar quedando menos 4x al cuadrado por y, menos, sacamos la x para afuera, x cuadrado de 2x menos 4y. Y abajo tenemos x cuadrado por y cuadrado. En el caso anterior no podíamos sacar de factor común una x acá, por lo cual nos iba a quedar una expresión un poco más complicada, pero fíjense que en este caso, si dividimos los términos de arriba y abajo por x al cuadrado, vamos a simplificar de manera que nos quede una expresión más cortita del tipo menos 4y menos 2x, menos por menos más, ¿no? Recordemos acá el signo menos que afecta a los dos términos. Y abajo y cuadrado. Muy bien. Y para terminar, una función escalar, un campo escalar más sencillito, pero pensar en las derivadas parciales de orden superior, nosotros podemos buscar la derivada de esta función según la variable x, que sería 6x y cubo, recordando que y cubo es como una constante que acompaña a la x, y el segundo término me quedaría 5x a la cuarta. Y ahora podríamos buscar desde, bueno, también la derivada en función de y, pero podemos buscar la derivada de orden superior tanto en x como la derivada de orden superior en relación a y, sobre la expresión originalmente de x. Y lo vamos a escribir como derivada en xy. Bien,
Y de esa manera vamos a poder siguiendo derivadas de orden superior, que cada una va a su vez a abrirse en ramas, ¿no? Entonces, si derivamos esta expresión según la x, nos va a terminar quedando 6 y cubo. La segunda nos va a quedar 20x cubo. Pero podríamos también derivar esta expresión que originalmente habíamos derivado en x, ahora derivarla nuevamente por y tenemos la derivada de segundo orden, ¿no? Nos va a terminar quedando 6 por 3, 18x y al cuadrado, ya que se le baja un grado a la y, y el segundo término, como dependía de x, va a ser una constante y desaparece. Recordando siempre que vamos a tener entonces, si es una función de dos variables, de cada derivada parcial que tenemos de f de x y f de y, van a ir habiendo dos de cada una, y así si vamos a las de tercer orden y demás. Muy bien, espero que haya servido el video para repasar un poquito de derivadas en general, así que bueno, dejo un saludo y que anden muy bien.